Nuevamente, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra charla de datos personales. En esta ocasión, este es el rol del encargado del tratamiento de los datos personales y enfocados a lo que es la labor de la intermediación. El día de hoy nos acompaña Mónica Moreno. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en protección de datos personales, miembro del equipo consultor del área de protección de datos personales de MS Legal. MS Legal es una firma que ya nos ha acompañado hace un par de años en todo el levantamiento y quedará todo en lo que es el cumplimiento de la ley 1581. Bueno, Mónica cuenta con una especialización en Derecho Público de la Universidad del Externado y actualmente cursa especialización en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías en la Universidad Externado de Colombia. También cuenta con certificación de auditoría en ISO 27000, ISO 9001, ISO 27000 para sistemas de gestión de seguridad, ISO 27000 para ciberseguridad y protección de la privacidad. Tiene un amplio conocimiento y experiencia en el sector público y privado en materia de régimen general de protección de datos personales y atención a requerimientos de entidades de vigilancia y control. Está muy preparada, como pueden ver su hoja de vida. Entonces queremos que ella les comparta pues toda la información y todo este tema que queremos que desde la compañía ustedes tengan súper claro y sigan trabajando con las mejores prácticas. Entonces, Mónica, bienvenida. Bueno, buenos días. Encantada de estar aquí el día de hoy, compartir con ustedes. Em, la dinámica del día de hoy va a ser positiva, pero la idea es que ustedes durante el desarrollo de la conferencia realicen sus preguntas y aquí en estudio me van a venir interrumpiendo para poder atender sus preguntas. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, como Juan David les indicó, vamos a hablar del régimen general de protección de datos enfocado a ese papel de los intermediarios que son todos nuestros corredores, agentes. ¿Por qué? Porque son una parte muy fundamental en la operación de la previsora. Entonces es importante que tengan claro su rol con la previsora, pero también el rol que ustedes tienen frente al tratamiento de los datos. Entonces ustedes también tienen un tratamiento de los datos como responsables del tratamiento. Entonces vamos a ver un poco, bueno, en qué consiste este derecho de habeas data o de protección de datos y cuáles serían, perdón, las obligaciones que tendríamos que cumplir frente a este régimen. ¿Listo? Entonces, esa es la dinámica del día de hoy. Entonces, como les repito, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y acá en estudio me van a interrumpir para poderlas atender. Bueno, para empezar a hablar del derecho de habeas data o de protección de datos, es muy importante tener en cuenta que hay ciertos antecedentes históricos y jurídicos que le dieron la importancia a este derecho, porque debemos recordarles aquí que es un derecho de carácter fundamental, y al ser un derecho de carácter fundamental, su posición en el ordenamiento jurídico colombiano es de importancia, es de mayor relevancia, incluso sobre otras normas. Por eso es importante hacer una lectura sistemática de estas obligaciones con las demás obligaciones que pues tenemos que cumplir jurídicas dentro de nuestra organización. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nos vamos a referir a ciertos sucesos históricos? Porque está comprobado que en el último siglo la posibilidad de realizar actividades que invaden la privacidad de las personas, el desarrollo de nuevas tecnologías, dan las bases en que se fundamenta este derecho. ¿Por qué? Porque generan situaciones en que hay invasión a la privacidad de las personas. Hoy en día lo estamos viviendo, de pronto ustedes han escuchado mucho hablar de la inteligencia artificial generativa. Entonces, como esta inteligencia artificial generativa para alimentar su conocimiento, pues también se ha alimentado de bases de datos personales y para eso, pues muchas veces no ha tenido las autorizaciones de las personas para usar su información para hacer los raciocinios que ella misma puede hacer. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo esa es la importancia de entender algunos hechos históricos. Entonces, dentro de los sucesos históricos que podemos destacar están, digamos, basándonos a finales del siglo XIX. Uno, con la invención de la fotografía instantánea, con la amplia circulación de los periódicos, pues estos contribuyeron a la invasión de la privacidad de las personas. ¿Por qué? Porque su imagen se usaba para presentarse casos de calumnia o difamación de las personas. Entonces, la tecnología ayuda
O sea, nos ayuda a generar una solución que necesita la sociedad, pero también tiene consecuencias en la misma sociedad si no la regulamos, si no la controlamos. También tenemos la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó con la Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue una época en que hubo mucho desarrollo tecnológico y mucha de esa tecnología se empezó a usar para interceptar comunicaciones de nuestros enemigos. Si bien para tener una ventaja competitiva durante la guerra, también eso implica pues invasión a las conversaciones ajenas, ¿listo? Y tal vez el más importante y que decimos que ojalá sea una historia de no repetir, fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial es que se vienen todas las regulaciones al derecho de la intimidad asociado a este derecho de protección de datos y habeas data que hemos venido hablando. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial a grandes rasgos frente al tratamiento de datos? Pues a través de la información que Alemania encontró de los censos poblacionales, para dar un ejemplo, se tuvo la posibilidad de crear listas de captura, listas de deportación, listas de exterminio de ciudadanos judíos. Y esto asociado a una nueva tecnología de IBM, que eran las tarjetas perforadas, donde se llevan estas listas. ¿Listo? Entonces miremos cómo la tecnología, las bases de datos, que ahorita vamos a hablar que son unas bases de datos sobre censos poblacionales, dieron la información para atacar a una población por su origen o por su idiosincrasia. Listo, que fue la población judía, pero también se persiguieron personas por sus preferencias sexuales o si tenían una condición de discapacidad. Entonces, mire que no solo fue un solo tipo de población por su religión, idiosincrasia, sino también fue por la condición de salud que tenía. Entonces, a partir de estos hechos históricos, se logró establecer que el uso inadecuado de la información personal de una persona es capaz de generar transgresiones a los derechos fundamentales de las mismas y perpetúa la discriminación sobre grupos minoritarios. Entonces, así, a raíz de estos antecedentes fue que se empezaron a establecer lo que les decía, los primeros cuerpos normativos que regulan el derecho a la intimidad, teniendo como principal ejemplo el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948, como ven, es seguido a que, perdón, a que se termina la Segunda Guerra Mundial en 1945. Entonces, en el artículo 12 se consagró el derecho a la intimidad como un derecho humano, donde todas las personas estamos protegidos ante cualquier injerencia arbitraria en nuestra intimidad. Entonces, ahí, a partir de ahí, Europa empieza a desarrollar distintos cuerpos normativos que consagran el derecho a la intimidad como un derecho humano, como un derecho fundamental para sus ciudadanos. Y el antecedente tal vez más importante para Latinoamérica en reglamentación, en tema ya legislativo de el derecho fundamental a la habeas data, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, porque ya consolida un cuerpo normativo que se encarga de regular el derecho a la intimidad, y ese cuerpo normativo fue el que sirvió de ejemplo para que otros países empezaran a regular conforme a ese reglamento de la Unión Europea. En Colombia, ¿qué tenemos? En Colombia, digamos, no fue tan, o sea, este reglamento de la Unión Europea nos sirvió para consolidar nuestras leyes 1266 de 2008 y nuestra ley 1581 de 2012, que es el régimen general de protección de datos. Pero Colombia, desde 1969, que ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que trae el derecho a la intimidad copiado de la Declaración de Derechos Humanos, pues empezamos a ratificar distintos cuerpos normativos que nos hablan sobre la importancia del derecho a la intimidad. Y a partir de la Constitución de 1991, que ya se consagra como un derecho fundamental, y las Cortes empiezan a emitir sentencias relacionadas con este derecho, se empieza a hablar del derecho de autodeterminación informática asociado a este derecho de habeas data. ¿Y qué significa este derecho de autodeterminación informática? Que todos tenemos la posibilidad y el control sobre nuestros datos frente a los avances tecnológicos y nosotros decidimos si una información de nosotros puede estar o no en una base de datos. Entonces, de eso se trata ese control que empezó a hablar la Corte Constitucional que tenemos nosotros sobre nuestros datos. Y a partir de ahí, de esa consagración constitucional de este derecho, de las decisiones de la Corte Constitucional, fue que empezamos a ver la necesidad que teníamos que tener un cuerpo normativo que regulara el derecho a habeas data.
Entonces tenemos la ley 1266/2008, que fue ese primer cuerpo normativo que me regula todo lo referente al habeas data financiero, es decir, todo lo que tiene que ver con consulta, reporte en centrales de riesgo, que el año pasado, perdón, en 2021 tuvo una modificación frente a la ley de borrón y cuenta nueva. Entonces hay que estar pendientes de la nueva regulación que ahorita está pasando también en el Congreso, que nos va a traer una ley de borrón y cuenta nueva 2 y va a modificar esta ley 266 de 2008. Y después ya la Corte dijo, mira, pero tú regulaste el tema de habeas data financiero, pero no regulaste todo lo referente al derecho fundamental de habeas data. Y por eso salió la 1581/2002, que es la que vamos a tratar el día de hoy, que tiene esas obligaciones generales que tienen que cumplir todas las personas que traten datos personales. ¿Listo? Entonces debemos entender que desde que nosotros nacemos, se nos asocia información. Información que nos identifica y nos individualiza ante los demás. ¿Y qué es esa información? Porque a veces perdemos de vista el marco que tenemos. Y es que no solamente es información referente a nuestro nombre, nuestra identificación, nuestros datos de ubicación, sino que hay otros datos que también nos empiezan a identificar, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra posición política, nuestra posición religiosa, y son datos que son importantes porque al empezar a individualizarnos o a clasificarnos, pues podemos ser víctimas de discriminación, como vimos en la Segunda Guerra Mundial, y por eso es importante que haya una protección sobre todos los datos que se relacionan a una persona. ¿Listo? Debemos entender unas nociones generales frente al tratamiento de datos y unos conceptos que todos deberíamos tener claros frente al régimen general de protección de datos. Uno, como le he venido hablando, el derecho de habeas data es un derecho de carácter fundamental, consagrado en el artículo 15 de la Constitución y regulado mediante una ley estatutaria, que es la Ley Estatutaria 1581/2002. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque al ser una ley estatutaria que regula un derecho fundamental, pues está por encima de otras normativas a nivel jurídico. Entonces tenemos que darle la importancia que merece una ley estatutaria frente al cumplimiento que le debemos dar a la misma, claramente haciendo una lectura sistemática del ordenamiento jurídico que a cada uno de ustedes le aplique en el desarrollo de su actividad. Entonces, ¿de qué se trata este derecho de habeas data, que tiene que ver con lo que ya les venía explicando de ese derecho de autodeterminación informática que reguló la Corte Constitucional? Y es que todas las personas tenemos el derecho a acceder a nuestra información, actualizar nuestra información, corregir nuestra información de cualquier base de datos. Y digo cualquier persona, y acá quiero hacer la distinción entre persona jurídica y natural, porque en sí la ley aplica para personas naturales, no aplica para personas jurídicas entendidas como estas ficciones que nosotros creamos, como una SAS, una limitada, que no son personas que puedan actuar en el mundo real en sí mismos, sino que tienen que actuar a través de un representante legal, ¿cierto? Tienen que actuar a través de sus colaboradores. En la medida que actúa a través de personas naturales, es que se protege extensivamente a las personas jurídicas, ¿sí? Pero es en esa medida, porque la componen personas naturales. No es porque en sí misma ella sea sujeto del derecho de habeas data. Listo. Entonces, hemos venido hablando de datos personales, pero ¿qué es un dato personal? Entonces, cualquier información que puede ser relacionada directa o indirectamente a una persona. Y ahí es donde les decía, es que muchas veces entendemos el dato personal como el nombre, la cédula, el correo, el teléfono y la dirección, pero no, el dato personal también son mis gustos, preferencias, entonces todo lo que hacemos en redes sociales que nos van perfilando, pues ahí hay un manejo de nuestra información para que para ofrecernos publicidad a nosotros. Entonces, mire que no solamente son esos tipos de datos, nuestra fotografía también es un dato personal, nuestra huella también es un dato personal, nuestra voz también es un dato que nos hace únicos e irreconocibles. Entonces, por eso, aunque ahorita pues hay noticias que la inteligencia artificial pues está clonando las voces, entonces mire cómo las nuevas tecnologías entran a jugar un papel importante y cómo va a entrar también nosotros a regular esas nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para evitar fraudes, calumnias, etcétera, etcétera. Todo el tema ahorita de fake news. Pues si una inteligencia artificial se hace pasar por otra persona, puede decir cosas que realmente la otra persona no quiere decir. Entonces hay que tener en cuenta
esto, que los datos no solamente son los básicos que tenemos para llenar de pronto un formulario, sino que van más allá, porque con un dato de mi voz, de mi imagen, pueden decir, ella es Mónica Moreno, no necesitan tener mi cédula o mi dirección para poder identificar a una persona. Y también que es importante tener en cuenta frente al tratamiento de datos. Si yo hago tratamiento de datos de forma organizada, voy a generar bases de datos. Entonces, las bases de datos se me van a convertir en ese conjunto de información que yo almaceno o guardo para hacer un tratamiento. Entonces, por ejemplo, una base de datos que ustedes pueden manejar puede estar en su ERP, en su ERM, y eso se convierte en una base de datos, pero también puede ser un Excel, puede ser un Word donde usted tenga datos de personas, puede ser una carpeta donde usted solo tenga imágenes de sus empleados. Eso se convierte en una base de datos. Entonces, no solamente lo imaginemos como el sistema de información, sino imagínenselo también en todas las bases de datos que crean sus empleados en sus computadores, viendo si son necesarias crearlas o no, porque eso duplica la información y duplica bases de datos. Y también entiéndanlo como la información física. Si yo tengo una planilla que todos me firman al ingreso de mi compañía, sus datos por temas de ARL, pero me dejan sus datos, mire que ahí se están creando otras bases de datos, pero una base de datos física que guarda de pronto en una Z, en una carpeta. Entonces, eso también es una base de datos. Entonces, no importa tanto el medio en que yo almacene la información, sino si yo tengo información organizada que tiene datos personales, ahí ya tengo una base de datos. ¿Listo? Que es importante también entender frente al tratamiento de datos personales, que la ley 1581 me trae unos principios que debemos revisar y debemos tener presentes. ¿Por qué? Porque siempre que la SIC tiene un análisis frente al incumplimiento de una obligación de un responsable del tratamiento, entra a evaluar también cómo se incumplió un principio, porque el principio es el que le da la lógica también a la obligación que tengo que cumplir, o me va a decir, mire que su obligación va más allá. Entonces, es importante aprender a interpretar los principios que me trae la norma y a intentar integrarlos también en el cumplimiento que cada uno de ustedes tiene como responsables del tratamiento de los datos. Entonces, primero, el principio de finalidad. ¿En qué consiste este principio de finalidad? Es que cuando yo vaya a tratar los datos de una persona, le diga para qué voy a usar los datos. Y no son válidas las autorizaciones que dicen para el desarrollo del objeto social de la compañía. Eso no es válido porque eso es indeterminado. Yo necesito determinarle a una persona exactamente para qué voy a usar sus datos. ¿Listo? Entonces, para que ustedes empiecen a revisar si esas autorizaciones tienen claras las finalidades y entonces, si no las tienen, empezar a especificarlas un poco más. Principio de transparencia. El principio de transparencia indica que todos tenemos derecho a conocer qué información de nosotros se trata en bases de datos. Entonces, va ligado al derecho de consulta. Es que cualquiera de nuestros clientes titulares, que ya vamos a ver que vamos a hablar con la ley de titulares, pero cualquiera de nuestros clientes se puede acercar a nosotros y decirnos, venga, ¿usted por qué tiene mis datos? ¿Usted de dónde sacó mis datos? ¿Usted por qué tiene mis datos? ¿Usted por qué me está llamando por esto? Entonces, cuando una persona se nos acerca a decirnos y cuestionarnos o a decirnos para qué está usando mis datos, debemos responderle. Entonces, tiene que ver mucho con ese principio de transparencia, porque el actuar de cada uno con los datos debe ser transparente con la persona que es dueña de los datos. Tenemos el principio de seguridad de información. ¿Qué significa este principio de seguridad? Que debemos contar con medidas técnicas, humanas y administrativas frente al tratamiento de datos personales. Y acá sí quiero hacerles las observaciones, porque muchas compañías piensan que el tema de seguridad de información es algo que solo le corresponde al área de tecnología. Y no es así, porque la norma me dice humanas y administrativas. Mire que no son solo técnicas. Y cuando son humanas y administrativas, es porque la ley parte y entiende que nunca vamos a tener un nivel de seguridad perfecto, que podemos tener niveles de seguridad, pero la seguridad nunca va a estar al 100% invulnerable, ¿sí? Siempre van a haber vulnerabilidades o amenazas frente al tratamiento de información. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que el eslabón más débil frente a la seguridad de la información siempre somos las personas, ¿sí? Siempre somos las personas, por ejemplo. ¿No les pasa que sus compañías, uno de sus
integrantes tiene un problema de salud y hay veces cuando no se guarda la reserva de la información de salud de una persona, todo el mundo termina enterándose. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que no tenemos medidas de seguridad frente a un tratamiento de un dato sensible como es el dato de salud de una persona. Entonces, muy importante estas capacitaciones, porque estas capacitaciones también pueden ustedes llevarlas internamente y decirle a sus empleados, mire, usted tiene que tener su escritorio limpio. Usted no puede dejar su pantalla sin bloquear cuando se pare el puesto porque usted ahí expone información. Es que si usted tiene una información de una incapacidad de una persona, no la deje en su escritorio sin supervisión. Si usted tiene un cajón, échele llave porque de pronto ahí está el pagaré o esta información del proceso disciplinario de una persona. Entonces hay que tener esas medidas de seguridad. Bueno. Principio de legalidad es entender que el tratamiento de datos es una actividad regulada por la ley. Como está regulada por la ley, pues debemos ir a la norma y ver qué nos está pidiendo cumplir. ¿Listo? Principio de veracidad o calidad del dato, que es un tema que muchas compañías fallan. Y ahí sí, como lo dice Nelson Remolina, que fue el anterior delegado de protección de datos de la SIC, es que las empresas no tienen bases de datos, sino basureros de datos. ¿Por qué? Porque el dato que tenemos de la persona que tenemos que contactar no corresponde a esa persona, guardamos las cédulas mal, el teléfono pertenece a otra persona, entonces llamamos a cobrar a la persona que no es. Entonces, mire que nosotros debemos garantizar que la información que estamos registrando de esa persona es de esa persona. O también, ¿qué pasa? Que nosotros, el área comercial, pues lo digo de forma general por la experiencia, no es que quiera estigmatizar un área, pero el área comercial muchas veces, cuando tiene los sistemas de información, pone el nombre de la persona que está comprando el servicio y la cédula, pero no pone los datos de contacto, sino deja sus propios datos de contacto. ¿Para qué? Para que la empresa no se quede con el cliente. Entonces, porque el cliente es mío, yo como agente comercial, el cliente es mío, pues entonces yo pongo mis datos para que toda la información que le quiere dar la compañía me llegue a mí y no al titular. Y mire que ahí estamos faltando el principio de veracidad o calidad del dato. Entonces, es muy importante entender que este principio de veracidad y calidad del dato es un deber de nosotros de mantener la información actualizada. Si un titular me dice, ven, mi número está mal, ven, yo no soy esa persona, confirmemos que no sea esa persona. Revisemos en bases de datos públicas a quién corresponde esa cédula. Que la cédula quedó mal escrita, corrijamos la cédula que quedó mal escrita, ¿sí? Y hagamos campañas de actualización de datos pues, para cumplir con ese deber de que si el titular no me quiere dar tampoco su dato actualizado, pues yo también hice el deber de preguntarle al titular, venga, actualíceme su dato. ¿Para qué? Para cumplir con este principio. Principio de libertad. Este principio de libertad quiero que lo asocien con el principio de finalidad. Y el principio de finalidad, pues ustedes les recuerdo, es decirle a la persona cuando voy a tratar su dato, para qué voy a tratar su dato. Y el principio de libertad tiene que ver también con el principio de autodeterminación informática, y es que yo, o sea, que todas las personas tenemos derecho a que nos pregunte si queremos o no que trate nuestros datos. Entonces, este principio de libertad, unido con el principio de finalidad, me dan la base de la autorización del tratamiento. ¿Sí? Entonces, yo antes de tratar un dato, debo autorizar el tratamiento y debo decirle a la persona para que vaya a usar sus datos. ¿Listo? Perdón. Principio de confidencialidad va asociado al principio de seguridad que estamos viendo. Entonces, siempre que en una relación, los que hagan parte de una relación contractual, una vez se termine la relación y durante la relación debemos garantizar que las partes garanticen la confidencialidad de la información. ¿Listo? Entonces, esto es algo que tienen que cumplir tanto con su personal interno, como con sus clientes, como con sus proveedores. Entonces, hay que establecer acuerdos de confidencialidad con sus clientes o proveedores sobre el manejo adecuado de la información. Y aquí también es algo que quiero aclarar frente a las típicas cláusulas de confidencialidad que se ponen en los contratos, porque tienen que entender que una cosa es confidencialidad sobre información comercial, know-how, marca, distintivos, propiedad intelectual, y otra cosa es la confidencialidad frente al tratamiento de los datos, porque este principio de confidencialidad me dice que yo debo guardar confidencialidad de la información de forma indefinida. Entonces, acá no son válidas para datos personales que yo diga en las cláusulas de confidencialidad que las partes guardan confidencialidad de la información por el término de 5 años. No, si tú quieres hacer eso, hazlo y establecelo para la información distinta a datos personales, pero haz una excepción
pone un parágrafo, hace una excepción que para información relacionada con datos personales la obligación de confidencialidad será indefinida. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente porque es un típico error que tiene el tema de la elaboración de contratos con esta cláusula de confidencialidad cuando en la relación se van a tratar datos personales. ¿Listo? Tenemos por último el principio de acceso, consulta o circulación restringida. ¿Qué significa este principio de acceso, consulta o circulación restringida? Significa que la información no puede quedar libre en Internet. Entonces, si ustedes tienen un sitio web a través del cual recaban datos o tienen formularios, es importante que si lo hacen ustedes tengan medidas de seguridad para que cuando la persona registre la información no quede libre, es decir, tenga protocolos seguros de seguridad, es decir, que tenga el típico candadito que sale en la dirección de correo donde me está diciendo que esto es un sitio seguro donde yo puedo registrar la información. Si tienen un proveedor que les presta ese servicio, pues asegúrese de pedirle en el contrato que tenga medidas de seguridad para que la información no quede libre. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos los principios. Voy a preguntar en estudio si tenemos preguntas y continuamos. Listo, no tenemos preguntas, continuamos. Listo. Entonces hemos venido hablando de los datos, entonces que tenemos que los datos es cualquier información que pueda ser asociada a una persona. Y ahora que es muy importante entender la clasificación del dato que nos trae la norma. ¿Por qué? Porque esa clasificación va a depender si necesitamos o no autorización del tratamiento de datos. ¿Listo? Entonces, regla general, datos públicos, yo no necesito autorización para el tratamiento de los datos. Para los demás tipos de datos, sí voy a necesitar autorización para el tratamiento, ¿listo? Datos públicos que se debe entender como dato público. El dato público de una persona son aquellos datos que están en bases de datos públicas o en documentos públicos oficiales. ¿Eso qué quiere decir? Que no toda la información que yo encuentro en Internet es un dato público, es datos de acceso público. O sea, yo puedo conseguir el dato del teléfono de una persona de pronto en su Facebook o de pronto lo tiene publicado en Instagram o la foto la puedo sacar de Instagram, pero esos no son datos públicos. Y si yo quiero tomar el dato para hacerle prospección comercial a una persona natural que yo encontré en Internet, pero que no es de una base pública, de una entidad oficial, de un documento público oficial, pues ahí yo necesito autorización del tratamiento. Entonces, las redes sociales no son fuentes de datos públicos, sino fuentes de datos de acceso público. Entonces, como no son datos públicos, pues yo debo tener autorización del tratamiento. Entonces, básicamente, esto para decirles que los datos públicos, básicamente, esos son el nombre y la cédula de una persona. Más allá, yo necesito autorización del tratamiento. Tenemos una clasificación especial que nos trae la ley 1276, que son los datos semi-privados. Entonces, ¿cuáles son esos datos semi-privados? Los datos semi-privados, la definición es muy escueta, pero pues nos da las bases para que hagamos una interpretación de qué entender por datos semi-privados. Nos dice, el dato semi-privado es el que no es ni público ni privado, el que está en el medio de los dos. Pero entonces, para poder interpretar, nos dice que es el dato que interesa a un grupo específico. Y aquí esto está relacionado, como les dije, a la ley 276, entonces tiene que ver con el análisis de datos para el sector financiero. Entonces, cuando una entidad financiera quiere hacer datos referentes a si una persona es un riesgo para prestarle un dinero, es decir, yo tengo que hacer una consulta en centrales de riesgo de esa persona para ver si es bueno o mal deudor, entonces ahí yo estoy haciendo un tratamiento de datos semi-privado. Por eso cuando a todos nos dicen que nos van a consultar en centrales de riesgo para prestarnos un dinero, para sacar un crédito o para hacer un análisis de riesgo como proveedor, nos piden la autorización del tratamiento para poder hacer esta consulta en centrales de riesgo. Entonces, más que ser un dato de identificación, es un dato de perfilamiento. Entonces, como nos está perfilando, ¿cierto? Está dando como un score, un puntaje por nuestra calidad como deudores, pues
es un dato semiprivado. Y al ser un dato semiprivado, yo necesito tener la autorización del tratamiento, tanto para consultar como para reportar en centrales de riesgo. Datos privados. Los datos privados son aquellos que corresponden a la intimidad de una persona. ¿Cómo qué? Pues los demás datos que ya no serán ni datos públicos ni datos semiprivados, es decir, ya los datos de comunicación, nuestro correo, nuestro teléfono, nuestra dirección, esos ya serán datos privados y yo creo que son los datos con los que la mayoría de las organizaciones trabajan para poder contactar con una persona. Entonces, como son los datos que yo necesito para contactarme con una persona y son datos privados, pues yo necesito tener la autorización de tratamiento. Ahora tenemos la última, que son los datos sensibles. ¿Cuáles son los datos sensibles? Son los que tienen que ver con esa historia que repasamos a grosso modo. Y es que son aquellos datos que de un mal tratamiento pueden generar discriminación en las personas. Entonces son datos referentes al estado de salud de una persona, su posición filosófica, política, religiosa, sus datos biométricos como la imagen, la huella. Eso se me convierten a mí en datos sensibles. Entonces, como son datos sensibles, uno, pues yo necesito también autorización, pero adicional yo tengo que decirle que voy a tratar un dato sensible y también para qué voy a tratar ese dato sensible y que como voy a tratar un dato sensible, la persona no está obligada a darme el dato sensible. Ahora bien, pues esto no va a aplicar para EPS, ¿no? O sea, IPS pues también tienen que tener autorizaciones para el tratamiento, pero claramente están tratando todo el tiempo datos sensibles. Entonces, la necesidad del tratamiento de datos sensibles pues también va a depender de la necesidad de la prestación del servicio. Formas del tratamiento. Entonces aquí es muy importante entender que los datos nosotros los usamos de distintas formas y en cada proceso en el cual nosotros usamos los datos debemos cumplir con algún principio, con una norma, con una obligación. ¿Listo? Entonces, todos tienen ahora tienen el ejercicio que hacer, o sea, como responsables de la información, ustedes tienen que evaluar por dónde les llega el dato. Entonces, yo espero que salgan de esta capacitación preguntándose si están cumpliendo con las obligaciones que tienen como responsables y si están cumpliendo, empezar a evaluar cada paso del tratamiento del dato. Entonces, van a empezar a mirar yo por dónde recojo el dato. El dato yo lo recojo en un acercamiento personal con el cliente, en mi punto de atención en la oficina, lo estoy recogiendo a través del sitio web, lo estoy recibiendo a través de WhatsApp, lo estoy recibiendo a través de los procesos de selección que hago con mis empleados. Entonces, tiene que empezar a evaluar por dónde es que entra el dato y empezar a establecer las autorizaciones del tratamiento, ¿listo? Y en los sitios web también tienen que haber autorizaciones del tratamiento antes de que una persona pueda enviar los datos. Entonces, tenemos que empezar a evaluar por dónde me entra el dato para empezar a implementar las autorizaciones que yo necesito. ¿Para qué? Para que el dato entre legalmente. Es decir, porque si yo no tengo autorización del tratamiento, que no tengo la forma de subsanar eso después para hacer prospección comercial, pues estamos haciendo un tratamiento indebido de los datos personales, ¿listo? Tengo que evaluar dónde estoy guardando la información. Entonces, la información queda guardada en un CRM, queda guardada en una plataforma del sitio web, queda guardada con un tercero que me maneja el sitio web. ¿Con quién, dónde y con quién queda guardada la información? ¿Para qué? Para establecer qué medidas de seguridad yo voy a tener. Si eso está si toda la información de los trabajadores está quedando en carpetas físicas, bueno, ¿dónde estoy guardando estas carpetas? Tengo un archivador seguro donde no exponga la información de las personas. Entonces tienen que empezar a evaluar después de que capturan el dato, cómo lo están guardando. Y después de que establecen cómo lo están guardando, pues cómo lo están usando, cómo lo están divulgando, cómo lo están transfiriendo, que es la actividad que ustedes hacen con la previsora. Porque ustedes usan el dato internamente, pero a la vez lo están transfiriendo a un tercero. Entonces, en esa transferencia del dato que ustedes están haciendo, para que la previsora también se vuelva responsable del tratamiento por el servicio ya específico que le va a prestar a un cliente de ustedes. Pues bueno, entonces, ¿yo qué medidas de seguridad también estoy teniendo ahí? Y si tengo un tercero, bueno, con ese tercero también estoy estableciendo medidas de seguridad. Eso es algo que tienen que preguntarse, o si soy yo el que tiene que tener medidas de seguridad con ese tercero. Y finalmente, pues ahí está el paso de la destrucción de los datos. Entonces, quiero que entiendan acá que es una pregunta muy común y es que dicen,
O me pregunta, ven, pero ¿por cuánto tiempo es válida la autorización? La autorización va a ser válida mientras sea válida la finalidad del tratamiento, ¿sí? Mientras sea válido que yo siga tratando ese dato porque pues la finalidad aún continúa. Entonces la autorización se me vuelve una habilitación atemporal hasta tanto pues la persona no ejerza su derecho de habeas data y me pida que elimine el dato. Pero cuando nosotros nos piden que eliminemos el dato, pues tenemos que ver si esa persona no tiene una obligación legal o contractual con nosotros. O sea, póngase a pensar, si con esta ley, la idea de esta ley, pues no es que las personas puedan borrar indefinidamente o definitivamente su información de una base de datos. ¿Por qué? Porque todos la usaríamos para no pagar nuestras obligaciones. O sea, realmente si yo le pongo a decirle a una empresa que le doy plata, hey, elimíneme mi dato porque me está cobrando, pues la ley no está hecha para eso. Mientras una persona siga teniendo una obligación con nosotros, nos podemos abstener de eliminar el dato. Y también nos podemos abstener por un deber legal. Entonces aquí sí es importante que se apoyen con sus áreas de gestión de archivo, se apoyen en las tablas de retención documental y establezcan también cuál es el tiempo que la ley me está diciendo que yo debo mantener esa información o mi operación administrativa me está diciendo que yo debo mantener esa información. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta el tipo de dato y la forma de tratamiento del dato. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los sujetos que regula la ley? Primero, el titular. ¿Quién es el titular? Todos los dueños de los datos, es decir, todas las personas naturales somos titulares de los datos. Entonces, nuestro cliente, nuestro proveedor, etcétera, es dueño de sus datos. Y es el que decide, pues, realmente quién puede o no tener sus datos. ¿Listo? Tenemos los responsables del tratamiento, que aquí es donde la previsora, los intermediarios pueden tener la doble connotación de responsable o encargado. Entonces, responsable del tratamiento, ¿quiénes son? Las personas que recaban los datos y deciden cómo se van a usar. ¿Listo? Entonces ahí ustedes tienen un papel como responsables del tratamiento. Y como encargado del tratamiento ya es, por ejemplo, cuando ustedes tercerizan un servicio y para que ese tercero les pueda prestar a ustedes ese servicio, tiene que acceder a información de sus bases de datos personales. Entonces esta persona se me vuelve un encargado del tratamiento, porque realmente está prestando un servicio en nombre de ustedes. Distinto es que no lo preste en nombre de ustedes. Si no lo presta en nombre de ustedes, pues se vuelve también un responsable del tratamiento. Un ejemplo típico de encargado pues son las áreas de recursos humanos, que tienen tercerizados muchas veces el servicio de prueba psicotécnica con un tercero, el servicio de exámenes anuales ocupacionales, tienen tercerizados las evaluaciones de seguridad con empleados. Pues realmente yo estoy contratando una empresa tercera que actúa en nombre de ustedes y para poder actuar en nombre de ustedes, pues tienen que tener acceso a los datos, ¿listo? Ya cuando ese tercero adquiere la otra connotación que también puede actuar en nombre propio, pues sería otro responsable del tratamiento. Mientras eso no pase, será un encargado del tratamiento, ¿listo? Entonces acá hay una dualidad, ¿no? ¿Cuál es esa dualidad frente al intermediario? Pues que puede tener, como les decía, la doble connotación, tanto de responsable como encargado frente a la previsora, ¿cierto? Porque cuando el intermediario realice tratamiento de datos en nombre propio, pues se entiende que es responsable. Pero cuando lo realice en nombre de un tercero, pues será encargado del tratamiento. Lo mismo para la previsora, pues si el servicio que presta la previsora lo hace al final en nombre propio, será responsable. Si no lo va a hacer en nombre propio, si no va a representar a un intermediario, pues será encargado del tratamiento. Entonces hay una doble dualidad acá, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Deberes de los responsables del tratamiento. Entonces acá, como todos somos responsables, pues debemos tener en cuenta unos deberes que nos exige la ley. Principales, conservar siempre la información bajo condiciones de seguridad adecuadas. ¿Listo? Y si tenemos violaciones a nuestras políticas de seguridad y hay un acceso no autorizado a los datos personales que afecte su confidencialidad, integridad o disponibilidad de los mismos, pues todos tenemos la obligación de informarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo?
Siguiente deber súper importante de los responsables y lo que hemos venido hablando reiterativamente es contar con la autorización del tratamiento de datos. Entonces, cuando yo voy a hacer esa primer parte de capturar los datos, yo debo informarle previamente a la persona para que voy a usar sus datos, ¿cierto? Y preguntarle si me autoriza el tratamiento de datos. Esa autorización me la puede dar la persona de forma escrita, verbal o mediante conducta inequívoca. Escrita, que me escribió, yo le envié la autorización al WhatsApp y me escribió si acepto. Listo, ya tienes tu autorización, asegúrate de guardarla, porque el problema es que no guardamos los WhatsApp, entonces hay que guardarlos porque ahí está la autorización y mi habilitación. Listo, si me lleno un formulario web y me escribió acepto la autorización de tratamiento de datos, ahí ya tengo una prueba, tengo es que guardarla. En el call center me dijo sí, sí, le acepto. Entonces, cuando me dijo sí, me acepto y yo continué con la llamada, pues ese sí acepto debió quedar guardado, ¿listo? Entonces, eso es lo importante con la autorización. ¿Con qué debe contar la autorización? Que es como, digamos, la gran pelea con las áreas comerciales. Es que la autorización es muy larga, que si lo haces más chiquito, entonces cuando empiezan a hacer esas autorizaciones chiquitas no cumplen, no están cumpliendo con la norma. Entonces hay que tener en cuenta que tiene unos requisitos mínimos de los cuales no podemos prescindir para que sea válida, porque si no afectamos la validez del documento. Entonces, ¿qué es lo que debe contener la autorización? Uno, decir quién es el responsable del tratamiento. O sea, identificarse como la agencia o corredor ante el cliente. Dos, finalidades del tratamiento, para que voy a usar sus datos y no se vale esas finalidades indeterminadas como para decirle que es para cumplir el objeto social o el objeto del contrato. No hay que ser más específicos. Decirle si vamos a tratar datos sensibles, decirle que no está obligado a responder preguntas sobre datos sensibles. Decirle dónde puede consultar nuestra política de privacidad. Decirle cuáles son sus derechos y cuáles son los canales de atención para ejercer sus derechos. Entonces, mire, no va a ser un texto pequeño, nunca va a ser un texto pequeño. Entonces, para que lo tengan presente, para que empiecen a configurar todas las campañas que hacen conforme a ese cumplimiento también y buscar la mejor forma en que sea lo más pequeño posible, pero sin dejar de cumplir con la obligación que debe tener y las condiciones que debe tener la autorización. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Otra precisión que quiero hacerles. En los formularios web, cuando hay un formulario web, entonces antes de enviar los datos ponen un checkbox que dice acepta la política de privacidad, acepte términos y condiciones. Pues son cosas distintas. Eso es distinto a la autorización. Como ven, cuando yo les estoy hablando aquí la autorización, no les he dicho nada de política, solo le digo que en la autorización usted tiene que informar que tiene política. No les he dicho nada de términos y condiciones, entonces, para que empiecen a diferenciar, sobre todo en el sitio web, que una cosa son términos y condiciones, que otra cosa es la política de privacidad y otra cosa es la autorización de tratamiento. Entonces, la autorización de tratamiento va en los formularios. La política puede ir en los pies de páginas de los sitios web porque la política de privacidad hay que informarla, pero nosotros como titulares la ley no nos dice acepte la política de tratamiento. En ningún lado la ley dice acepte la política de tratamiento, sino informe la política de tratamiento. ¿Listo? Entonces, para que hagan esas diferenciaciones y empiecen a trabajar con sus webmasters en que ahí no puede ir la política de tratamiento de datos. ¿Listo? Tiene que ir la autorización y hay que configurar esa autorización. Tenemos dos preguntas, Mónica. Dale. Traigo un cliente a la compañía y entrego todos los datos personales. Después de la expedición de la póliza, ¿sigo siendo responsable de estos datos? En la medida que sigas haciendo una prospección comercial con ese cliente, sí. O sea, puede que tú traigas ese cliente, pero si ya no quieres ofrecerle de pronto ese cliente a otra compañía, ya deja de ser tu responsabilidad, ¿listo? Porque fuiste un canal, como pasa con los corredores. Los corredores se vuelven en un intermediario que realmente media entre el cliente y el responsable. Entonces, realmente no se vuelve responsable el corredor, el que está en el medio de los datos. Pero si tú vas a hacerle gestión comercial de otra compañía, ahí sí te vuelves responsable. Si tu papel es solamente unir dos partes, no. Listo. Y soy agente de seguros y tengo pequeños negocios. ¿Es necesario que tenga una política de privacidad? Así es. Y les voy a contar que aquí la SIC ha sancionado personas por enviar cadenas de WhatsApp con la revista Jambal,
por enviar cadenas de WhatsApp con información política de sus candidatos preferidos para que los voten. Han sido 2 casos de sanciones a personas naturales. Las multas han sido las más bajas, pero ha sido más o menos en un promedio de 5 millones. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta acá? Que si tú haces esa gestión comercial, genérate una política de privacidad muy sencilla, que tú cargues y en tus formularios o en tus cotizadores pones ahí la autorización y dices, mira, para mayor información la política la puedes solicitar personalmente a tal número o a tal dirección o a tal correo electrónico. No necesariamente tienes que contar con un sitio web, sino le dices, mire, la política la puede consultar y creas una política para ti, porque entonces al hacer esa prospección comercial, así sea como persona natural, pues tienes que cumplir la ley. Acuérdate que el tratamiento de datos aplica para cualquier persona, ¿listo? Entonces, genera un documento sencillo en tus cotizadores, le generas una copia que se quede el cliente con la copia, pero que vea que ahí está él autorizando los datos y le pones una autorización a ese cotizador, como por darte una idea, porque no sé cómo operes realmente en el día a día, o lo puedes hacer por correo, etcétera, pero sí es tener esa medida ahí de precaución y que tú puedas después llamarlo, si él no se queja, lo puedas seguir llamando y llenarlo de pues de tu publicidad o de tus recomendaciones. Bueno, los invitamos a que sigan documentando sus preguntas a través del chat. Estamos atentos aquí a responderles. Listo. ¿Qué derechos tienen los titulares? Es muy importante informárselo en esa autorización, que puede conocer en cualquier momento la información que se está tratando, que puede actualizar su información, que es un deber suyo rectificar la información, que puede eliminar la información y que los que les más importantes, todos tenemos derecho a que nos autoricen y nos informen para que van a usar nuestros datos. ¿Listo? Acá vamos a hablar de un principio muy importante que es el principio de responsabilidad demostrada contabilidad. ¿Qué es este principio de responsabilidad demostrada? Este lo estableció la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para que entendieran todas las personas que en el tratamiento de datos, cuando hay tratamiento de datos, deben siempre respetar los principios de privacidad y de protección de datos generales. Entonces, por eso nos referimos mucho a los principios en un principio, ¿no? Para valga la redundancia. Entonces, al principio de la presentación hablamos de principios para llegar a esto. ¿Listo? Entonces, acá se complica un poco el tema del cumplimiento. Ya no es tan sencillo, porque ya no es solamente ir a la ley y decir, tiene que cumplir con A, B, C, D, E, F. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar a hacer un checklist de A, B, C, D, F. No, porque entonces hay una O, allá un literal O que me dicen las obligaciones, tiene que cumplir con las instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, y la Superintendencia de Industria y Comercio no emite leyes, ¿no? Entonces ahí es donde es más complicado, porque entonces yo tengo que ir a revisar todo lo que ha emitido la superintendencia frente a datos personales para poder cumplir con el principio de responsabilidad de mostrar y cumplir con todas mis obligaciones, porque las obligaciones ya no es lo que dice la norma ABCD, sino que yo tengo que ir a ver qué ha emitido la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Delegatura de Protección de Datos sobre obligaciones adicionales frente al tratamiento de datos. ¿Listo? Entonces, aquí que es importante ir a revisar las guías que ha emitido la Superintendencia de Industria y Comercio para ver qué otras obligaciones debo complementar. ¿A quiénes aplican? Pues la pregunta ahorita fue muy válida, aplica para personas privadas, públicas, jurídicas o naturales, a todas nos aplica. ¿A qué datos les aplica o bases de datos? A todas las bases de información que tengan datos personales, ¿listo? Y las obligaciones serán las que estableció la norma y las que diga la SIC, ¿listo? Entonces, ahí se nos complica un poquito el panorama. ¿Cuáles son las obligaciones principales? Acá yo les traigo como un recuento de las principales, pero sí es importante ir a revisar esas guías. Primero, el más importante, el que vamos a seguir reiterando, es solicitar y conservar copia de la respectiva autorización. ¿Listo? No solamente es preguntar y decir, sino decir, si es que te dio la autorización por WhatsApp, guarda ese WhatsApp, tú miras si le haces una captura de pantalla o si generas copias de seguridad de tu WhatsApp en tu correo y empiezas a guardar eso. Informar al titular las finalidades del tratamiento. Yo tengo que estar informando de las finalidades, sus derechos, todos los requisitos que yo dije que debe tener la autorización para que sea válida. Debemos adoptar una política de privacidad o tratamiento de datos personales.
Y adicional, adoptar un manual general de procesos y procedimientos. Básicamente, el manual de procesos y procedimientos será en el cual se especifica el tratamiento que yo voy a hacer cuando me pongan una queja o una consulta por habeas data, quién la va a atender, cómo la va a atender, en cuánto tiempo la tiene que atender. Entonces, hay que adoptar un manual de procesos y procedimientos. Tramitar las consultas y reclamos en el tiempo señalado en la ley. Entonces, acá yo sí les quiero hacer como la observación, sobre todo a las áreas de SAC, de servicio al cliente. Las áreas de servicio al cliente son fundamentales en el cumplimiento de esta norma. Yo les aconsejo que si tienen el oficial de privacidad, lo unan a trabajar con las áreas de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque las áreas de servicio al cliente van a ver que van a haber muchas sanciones por este tema de cumplimiento en la atención de consultas y reclamos de los titulares, porque las áreas de servicio al cliente confunden los tiempos de atención del derecho a petición con los tiempos de atención de la ley de habeas data. Las unen como si fuera el mismo. Obviamente, el derecho a habeas data también se ejerce como un derecho a petición, pero tiene unos términos especiales. Tiene su ley especial. El derecho fundamental de petición tiene su otra ley especial. Entonces hay que entrar a revisar esos términos para no caer en ese incumplimiento. Siguiente, implementar medidas de seguridad. Entendiendo que no son solamente técnicas, son las más importantes, pero también es muy importante las medidas de seguridad que les decimos como recomendaciones a nuestros empleados. ¿Listo? Realizar auditorías. Acá nosotros no, o sea, no estamos acostumbrados a revisar, bueno, cómo estamos cumpliendo la norma, que estamos cumpliendo, empezar anualmente, mínimo anualmente, hacer ese checklist. Entonces hay que hacer auditorías para ver en qué se pueden mejorar. ¿Listo? Cumplir con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? Ya les dije, ahí es donde se empieza a complicar un poco la situación, porque no solo es irme a la ley, sino irme a qué ha dicho la Corte. Inscribir las bases de datos en el Registro Nacional de Base de Datos. Ya vamos a ver los tiempos y cómo es la obligación del Registro Nacional de Base de Datos. Implementar un sistema de administración de riesgos. Es que así como yo tengo que auditar, también tengo que definir qué riesgos tengo en cada uno de mis procesos. En la captura, entonces tengo riesgo en el proceso de selección porque se le hacen las pruebas técnicas y nunca se le pidió la autorización, entonces hay que empezar a evaluar proceso por proceso donde tienes riesgos, ¿listo? Y eso llevarlo a una matriz de control de riesgo. Asignar un oficial de privacidad varia que se encargue del cumplimiento del programa de protección de datos. Eso es una obligación que sí está en la ley, que todas las organizaciones tienen que asignar una persona que se encargue del tratamiento de datos personales o un comité integrado por varias personas que se encargue del tratamiento de datos personales. Hay que hacer esa asignación. Contar con cláusulas de tratamiento y protección de datos en los contratos con proveedores, funcionarios, clientes. Entonces ustedes, yo creo que han empezado a ver que cuando suscriben un contrato con la previsora, pues hay una cláusula súper grande que habla del tratamiento de datos, porque tiene que tener esa especificidad de pedirles a ustedes confidencialidad con la información, pedirles que tengan ustedes la autorización del tratamiento. Si ustedes son el primer contacto con su cliente, pues ustedes tienen que tener la autorización del tratamiento, ¿sí? No la previsora, porque la previsora a veces está detrás de ustedes. A veces cuando ya la previsora entra a prestar el servicio, la previsora pide su autorización del tratamiento. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver esa doble connotación de responsable encargado, que ya a veces se pierde cuando llega la previsora a veces se convierte también en responsable. Pero ustedes tienen que también tener esa autorización. Entonces, todo eso se les dice a ustedes en los contratos. ¿Por qué? Porque hay un tema también de responsabilidad. Y si yo no, como la previsora, si la previsora no establecía estas cláusulas, pues la responsabilidad se volvería solo de la previsora y no, la responsabilidad también es de ustedes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lean esas cláusulas, empiecen a leerlas con sus clientes y empiecen a implementarlas también. Capacitar y evaluar a los colaboradores en temas de protección de datos personales, lo que estamos haciendo hoy. Miren, la previsora se ha tomado el trabajo de ir a ustedes y capacitarnos en el tema, y la idea es que ustedes repliquen este ejercicio internamente también. Y guarden soporte de que hicieron ese ejercicio. En caso de si hay un error humano en el tratamiento de los datos y llegue la SIC, le pregunte por ese error humano, usted puede decir que es un error netamente que corresponde a una persona y no a su organización como tal, porque ustedes como organización han cumplido. ¿Listo? Tenemos preguntas. Claro. ¿Cuál es el alcance para personas naturales la figura de oficial de privacidad? Listo, sí.
tú eres solamente una persona, tú eres a la vez el oficial de privacidad, porque pues, o sea, no tienes que hacer una asignación oficial como se le pediría a una organización grande como la Previsora, pero como tú eres la persona que va a atender todo, o sea, que hace todo en tu compañía, pues tú tienes tanto el rol de gerente, comercial, oficial de privacidad, abogado, entonces tú, si eres una persona que trabaja independiente, tú vas a tener ese rol. En el caso específico del manejo de datos en un edificio, ¿qué hacer cuando el copropietario no quiera firmar la autorización? Entonces, ¿cómo se le transmite la información relacionada a asambleas, cobros, etcétera? Se le tiene que asignar pues a la persona que es dueña de la propiedad, ¿no? O sea, en principio es al dueño de la propiedad. Y el dueño de la propiedad pues él debe informar a las otras personas, pero que es lo importante, tratar de subsanar. Esto tú lo puedes subsanar en un registro a la entrada, puedes poner esa autorización y específicas para asamblea. En los contratos de copropiedad puedes meter esa en la autorización también. Entonces es ver qué instrumentos jurídicos me está firmando el copropietario y en qué instrumento pues yo voy a poner esa autorización para que empieces a subsanar. No, porque acá ya no podemos volver al pasado, pero entonces a futuro, ¿cómo vamos a subsanar? ¿Listo? Ahí está la respuesta. ¿Tienes algún modelo que por favor nos puedan compartir para el tratamiento de datos que podamos utilizar para los clientes? En la página web de la compañía, www.previsora.gov, hay una instancia que se llama aviso de privacidad. Ahí pueden encontrar todo lo relacionado y el modelo de nuestra política de privacidad para que ustedes puedan guiarse en la construcción de cada una de sus políticas. Entenderá que la parte de finalidades de esa política es muy robusta, pero las de ustedes no tienen que ser igual de robusta en las finalidades. Entonces lean muy bien las finalidades y adáptenlo realmente a las actividades que ustedes realizan con los datos. Listo. ¿Qué deben tener en cuenta acá como tips adicionales de lo que verifica la SIC? La SIC siempre verifica que usted tenga una política de tratamiento de datos, entonces es importante empezar a realizarlas, ¿listo? Que en la política o en un manual tengan cuál es el proceso para atención de PQRs, ¿listo? Que implementen medidas de seguridad y que capaciten. Básicamente las SICs mucho se centra en estas 4 obligaciones, ¿listo? Pero no quiere decir que dejen de cumplir las otras, sino que si van a empezar, si van atrasados con el tema, subsanen al menos con estas 4, ¿vale? Ahora, la obligación del Registro Nacional de Bases de Datos es muy especial, ¿listo? Porque no todas las personas tienen que ir a llevar un Registro Nacional de Bases de Datos, y muy seguramente lo va a hacer las personas que están actuando de forma individual en esta actividad. ¿Por qué? Porque es que la obligación del Registro Nacional de Base de Datos surge para sociedades o entidades sin ánimo de lucro que tengan más de 100.000 VTs en activos. Entonces es una cifra que es bastante grande. Si no tienes esos VTs en activos, pues no tienes esa obligación. Si las sociedades empiezan a cumplir con esta obligación, es decir, al cierre del año contable a 31 de diciembre, de acuerdo con su balance, dan más de 100.000 VTs en activos. Aquí activos tangibles o intangibles, todos los activos, porque la norma no diferencia, pues deberán actualizar sus bases de datos. ¿Qué obligación surge ya después de que cumples con las VTs? Entre todos los años, entre el 2 de enero y el 31 de enero, se tienen que actualizar las bases de datos. Ya tú le tienes que decir a la SIC qué bases de datos manejas. Semestralmente tú le tienes que decir a la SIC entre los primeros 15 días de febrero y los 15 días de agosto si te llegaron quejas por habeas data. Entonces acá les digo, por eso el rol de las áreas de SAC es tan importante, porque entonces las áreas de SAC, uno tiene que empezar a separar en la gestión de las PQRs por habeas data y empezar a llevar un control de esas PQRs. ¿Por qué? Porque al final tiene que decirle a la superintendencia, mire que yo llevo mi control y estas fueron las PQRs que yo tuve en este semestre. Pues hay que tener cuidado con eso. Actualización mensual. Debemos hacer una actualización mensual adicional a la anual cuando se presenten cambios sustanciales en el tratamiento de datos. ¿Cuál cambio sustancial? Que cambien por completo las finalidades o que cambie el responsable. ¿Listo? Cuando cambia el responsable las finalidades, yo tengo que informarle. Así que para esa base de datos, pues el dueño ya de la información no es la compañía X, Y, Z, porque hubo un proceso de pronto de decisión oficial o de fusión, entonces ahora es la compañía ABCD.
¿Listo? Pues yo tengo que informarles. Después de la actualización anual, si yo generé una base de datos nueva, tengo que informarle a la SIC, tengo 2 meses para informarle que creé una base de datos nueva distinta a ese periodo anual, ¿listo? Y si tengo incidentes de seguridad de información, debo decirle a la SIC a los 15 días de que me enteré que tuve un suceso de seguridad de información, ¿listo? Pero informarle a la SIC sobre los incidentes de seguridad no tiene que ser por cualquier cosa, ¿no? Acá hay que ir más a la norma y hay que estudiar un poco más y ver si amerita o no la comunicación y si amerita o no la comunicación también al título. Cuando usamos el intermediario, el rol de intermediario, es decir, prestamos el servicio a nombre de un tercero, pues debemos verificar que el responsable del tratamiento tiene autorización del titular para tratar sus datos. Ya se convierte en un ejercicio de verificar, más no tanto de cumplir con la autorización, porque acuérdese que cuando se está en el rol del encargado, actuando en nombre de un tercero, pues no soy yo directamente el que está poniendo la cara, sino es un tercero. Entonces ahí debo verificar más bien que el otro tiene la autorización para tratar los datos. Realizar oportunamente actualización y rectificación o supresión de datos. Si la provisora me está diciendo, oye, el cliente cambió su número, por favor, cambia tu número para hacer tu gestión de cobranza, vas y la cambias, ¿listo? Permitir el acceso de información únicamente al personal autorizado y para la prestación del servicio, tramitar consultas o reclamos también, acuérdese, de acá para aclarar que uno como titular puede tanto quedarse contra el responsable como contra el encargado del tratamiento. Registrar en las bases de datos cuando tengo un reclamo, la leyenda reclamo en trámite. Esto es difícil de hacer, eso es un tema del desarrollo que tienen que empezar a evaluar ustedes si manejan un sistema de información. Pero ¿cuál es la idea de esta obligación? Que si a mí una persona se me queja porque estoy tratando mal sus datos, es que usted me está llamando sin autorizaciones, que yo no le doy autorizaciones, que yo no soy fulanito, usted me está confundiendo. Yo debo marcar ese dato para que nadie más lo contacte hasta que no se resuelva la situación. Porque entonces aquí vuelvo y las áreas comerciales tienen que estar informadas de que una persona se quejó para que no le envíe publicidad de sus días. ¿Listo? Entonces no se puede mover un cliente, el dato de un cliente, si el cliente se está quejando. Entonces hay una pausa hasta que se resuelva si se elimina o no se elimina el dato. ¿Listo? Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos también se lo tienen que adoptar al igual que la política y también tienen que informar a la superintendencia cuando tienen un incidente de seguridad de información. ¿Listo? Acá pues terminamos una parte. Tenemos una pregunta Listo. mientras tanto. Una pregunta general, yo llamé a una aseguradora, me piden mis datos, yo los di y al final me dice que si autorizo el tratamiento de datos. Yo dije que no y me informó que no puedo seguir con la llamada. ¿Esto es viable? O en este caso, ¿qué se debe hacer? Sí, es viable. O sea, como uno puede pretender que a veces le presten un servicio sin autorizar el tratamiento de los datos. Lo que les decía es que si tú vas a la EPS, vas del médico y el médico te dice, ay, dígame cuándo fue su última regla, dígame si tiene antecedentes familiares frente a tal enfermedad, y tú dices, no, no doy mis datos. Pues, ¿cómo te van a prestar el servicio también? Entonces, si tú no das tus datos en muchas veces que son necesarios para el servicio que tú quieres, pues no hay cómo prestarte el servicio. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado. Sí tenemos que tener cuidado frente a la información que le damos a los demás, pero nosotros también debemos ser conscientes de que si el dato es necesario para que me presten el servicio, pues lo tengo que dar. O sea, no hay forma a veces de que yo me reserve mi información porque no van a saber cómo prestarme el servicio. Si yo voy a contratar una póliza y sobre todo una, digamos, una póliza de seguro de vida, pues van a tener que acceder incluso hasta a veces hasta mi historia clínica para saber si soy un sujeto de riesgo o el riesgo, bueno, el tema del seguro maneja con un análisis de riesgo, porque si el riesgo está constituido, pues no hay nada que asegurar. ¿Listo? Entonces, el riesgo tiene que no ser previsible, ¿sí? Tiene que ser azaroso para que te puedan asegurar. Entonces, hay cierta información que yo le tengo que brindar a la aseguradora para que me pueda prestar el servicio. ¿Listo? Sí, respecto a ese punto, sí es bueno también aclarar pues, las finalidades por las cuales se van a tratar. O sea, yo estoy autorizando en una llamada, seguramente la finalidad para el trámite de esa llamada.
pero no quiero que me estén llamando para temas comerciales, que se metan a temas de salud. Aquí es muy importante la finalidad. Aquí se puede preguntar, listo, yo autorizo, pero única y exclusivamente para lo que conlleva al trámite de esta llamada. No para que te estén llamando a ofrecerte temas comerciales, no para que te estén llamando a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que es la finalidad específica, que en este caso es la atención a través del teléfono. De hecho, aunque igual, si te quieren decir que te quieren hacer publicidad, pues te tienen que decir en la llamada, la finalidad también es para hacer publicidad. Y tú puedes decir, acepto para que me prestes el servicio que te estoy pidiendo, pero no para que me hagas publicidad. ¿Listo? Entonces tú también puedes definir eso. Listo. Entonces hemos venido hablando del encargado, del responsable, pues tenemos que hablar del contrato de transmisión de datos, que es una figura jurídica que nos trae la ley 1581, pero es una figura jurídica que opera entre el responsable y encargado del tratamiento. Entonces, cuando ustedes tercerizan un servicio, que les decía, es un tercero que presta un servicio en nombre de ustedes, pues es importante que empiecen a constituir contratos de transmisión de datos como anexos o accesorios al contrato principal que ustedes tengan con esa persona. Entonces, si ustedes tienen el contrato de desarrollo de software con un tercero o de servicio de webmaster con un tercero, pues es bueno que le pongan detrás un contrato de transmisión de datos para que le empiecen a exigir al otro que tenga autorización de tratamiento, que tramite las quejas de los titulares, que informe los incidentes de seguridad. Todas esas obligaciones que trate la ley, también trasladárselas a través de este instrumento al encargado del tratamiento. Entonces, ¿qué requisitos mínimos debe tener este contrato? Bueno, el alcance de tratamiento que se le da a los datos, las actividades que se van a realizar con el encargado con los datos, las obligaciones del encargado frente al tratamiento de los datos. ¿Listo? Y las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Todo lo que lleve a garantizar la seguridad de la información que va a tratar un tercero en nombre mío. ¿Listo? Hay un tema en la transmisión de datos que debemos entender y es que hay una excepción que en sí está prohibida la transmisión de datos fuera del país a países que no garanticen niveles seguros de protección de datos. ¿Qué es otro país que garantiza niveles adecuados en protección de datos, que tenga una política de tratamiento de datos como la tiene Colombia, que tenga una autoridad de tratamiento de datos como la tiene Colombia, que establezca la obligación de tener mecanismos para la atención de consultas y quejas como lo tiene Colombia? Entonces, cuando ese país ofrece esas mismas condiciones, estamos hablando que es un país seguro para que yo también pueda transferir datos, porque a veces mi proveedor no está en Colombia, mi proveedor está fuera del país. Entonces es bueno entrar a evaluar quiénes son esos proveedores a los cuales yo de pronto les estoy enviando datos fuera de Colombia y establecer también un contrato de transmisión de datos, ¿listo? Aunque hay excepciones, entonces es bueno que si ustedes hacen esa transmisión de datos, en la autorización que les tienen que pedir al cliente, también establezcan la finalidad de transmisión de datos fuera del país. ¿Por qué? Porque esa es una excepción a la norma, o sea, uno no tiene que tener una declaración de conformidad para sacar los datos del país y tiene autorización del titular. Si son datos relativos a datos médicos, transferencias bursátiles, etcétera. O sea, la ley tiene unas excepciones, pero una es la autorización, que usted le diga la finalidad que va a transmitir los datos fuera del país. Entonces, póngalo en las autorizaciones. Entonces, empiecen a evaluar cada proceso, cómo entra el dato, cómo lo usa, cómo lo almacena, quién es su proveedor. Cuando establezca quién es su proveedor, pues va a empezar a mirar, está lejos del país, fuera del país, dentro del país, entonces tengo que tener contrato, voy a revisar el contrato de prestación a ver si yo les pedí obligaciones frente al tratamiento de datos, si no se las pedí, pues hay que hacer un contrato accesorio, ¿listo? ¿Cuál es la autoridad encargada del tratamiento o de la vigilancia y control frente al tratamiento de datos personales? La Superintendencia de Industria y Comercio, como lo hemos venido diciendo. Esta entidad puede abrir investigaciones de carácter sancionatorio o puede dar órdenes administrativas de cumplimiento. Entonces, la SIC te puede decir, por favor, tengo una política de seguridad. Y tú tienes que garantizarle que cumples con medidas de seguridad, ¿listo? Y no necesariamente es una sanción, es una medida administrativa. ¿Listo? Principales sanciones de la SIC en el año 2022, estos son sentencias de apelación, entonces no es tan largo porque son las que ustedes pueden encontrar en la SIC de apelación en el año 2022. Entonces, ¿cuáles han sido los principales motivos? El primero, el principal, porque más ponen sanciones, es porque no contamos con autorización de tratamiento de datos personales. ¿Listo? Entonces, importante empezar a subsanar eso.
¿Cuál es el segundo motivo? No contamos con medidas de seguridad adecuadas. La SIC nos está preguntando qué medidas de seguridad tiene. Le estamos diciendo que no tenemos ni siquiera una política de seguridad y no le estamos argumentando ello que tenemos medidas de seguridad. ¿Listo? Y los siguientes tienen que ver, uno, porque no se tramitan a tiempo las consultas, no se tiene un proceso para el trámite de consultas quejas en Habeas Data, no se contestan a tiempo o simplemente a veces no se contestan. Entonces, ese tema del ejercicio de los derechos o respeto al derecho a Habeas Data, que es decir, que una persona se pueda quejar o preguntar para qué tratan sus datos, pues tiene que solucionarse dentro del tiempo que indica la ley, si no es sujeto de sanción. ¿Listo? También debemos entender un tema por la parte penal, y es que la violación de datos personales también es un delito. Entonces, uno puede ser sancionable por la SIC, pero también puedes tener pena de prisión. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado en este delito. Y es que quien sustraiga una base de datos, por ejemplo, sin no estar autorizado, pues puede hacer una violación de datos personales que pasa mucho en las áreas comerciales. No es porque yo los tenga estigmatizados, sino es que llegan muchos casos de un comercial que cogió la base de datos de mi compañía y se fue para la competencia y se llevó pues debajo del brazo mi base de datos. Entonces ahora está llamando también a mis clientes, pero está llamando a personas que no tienen autorización, porque acuérdense, cuando yo doy la autorización, tengo que informar a quién le están dando la información. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno se entera de estos casos es por los mismos clientes y vienen y llaman, empresa XYZ, es que mire que la empresa ABC me está llamando y yo a la única que le di mis datos fue a usted, XYZ. Y son los clientes realmente los que advierten de este delito. Entonces hay que tener cuidado en no llevarse bases de datos, porque acuérdense que el deber y el principio de confidencialidad es que la confidencialidad frente a temas de datos personales mientras estemos en una relación contractual es a perpetuidad. ¿Listo? Listo, eso es todo. Entonces, quedémonos acá un rato a ver si hay preguntas. Revisemos si hay preguntas. Si alguien tiene una pregunta, pues aprovechemos el momento, el espacio. Preguntas. Bueno, si no hay preguntas, les agradecemos por estar acá. Ojalá esta información les haya sido útil, les sea útil a futuro. De lo poco que pudieron haber anotado, pues espero que se hayan llevado lo mejor y lo que pueda adaptarse mejor a cada uno de ustedes y a cada uno de sus organizaciones. Piensen en esto también, que no es un tema solamente de cumplimiento con la provisora, de cumplimiento interno, si es un tema, como nos hacía la pregunta frente, ¿tengo que dar mis datos? Pues también es un tema del día a día. En el día a día todos estamos dando datos, todos estamos tratando datos, pues empecemos a mirar si se justifica o no ese tratamiento del dato, ¿no? Entonces también veámonos como individuos en nuestro día a día, en nuestro quehacer cotidiano y apliquemos también lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por su participación. La seguridad de los datos de los clientes para Previsora es muy importante y queremos que ustedes adopten las mejores prácticas que les permita dar cumplimiento pues, a las leyes que ya Mónica les comentó. Seguiremos realizando este tipo de charlas para apoyarlos en sus procesos y pues cuenten con nosotros siempre si tienen alguna inquietud que de pronto no pudieron canalizar a través de chat. Pueden hacerlo a través de la sucursal. Nosotros estamos atentos a apoyarlos en todo este tema de la protección de los datos. Vamos a enviar un link de encuesta, por favor, para que nos ayuden a diligenciarla, su asistencia. Ya en un momento la enviamos. Y listo, ya se envió la encuesta, entonces agradecemos, nos ayuden a diligenciarla y obviamente para saber cuáles fueron los asistentes. Muchísimas gracias nuevamente y pues nos vemos en la próxima charla de datos personales. Gracias. Gracias.